Ya llegamos al momento en que la vida no hace falta tanta economía, sino hace falta más felicidad, más salud, más tranquilidad, menos dinero y más felicidad, ¿no? Estas plantas curan. Lo que no cura son los medicamentos, porque los medicamentos están programados para no curar. Esto ya no lo digo yo, lo dijo el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts en una entrevista que le hicieron en La Vanguardia hace 5 años en Barcelona. Decía, el fármaco que cura el toro no es rentable. Y él explicaba cómo la industria farmacéutica, cuando le enseñan un medicamento que puede curar, como le están pagando la financian la investigación, dicen, hey, ese medicamento no te lo financiamos para que cure, sino para que cronifique, porque si no, no podemos pagar nuestra investigación. Y se ven obligados muchos médicos e investigadores a renunciar a medicamentos que curen por otros que cronifiquen la enfermedad. Claro, el secreto de la curación está en las plantas, porque la mayor parte de medicamentos son moléculas de alguna planta de estas. Pero el conjunto de toda una planta, una marihuana, no es bastante con el THC. Lleva otras más de 100 sustancias que son medicinales, que tomadas íntegramente ayudan a curar enfermedades que no se podían curar de otra forma. Por ejemplo, la marihuana, como conocemos, la esclerosis múltiple, los tumores cerebrales, como investigación fruto también de ese gran biólogo de la Complutense, Manuel Guzmán. Tenemos en nuestra mano la posibilidad de curar muchas enfermedades, pero claro, estamos destapando la tapa de los truenos, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí entonces? ¿De qué van a vivir tanta gente en la industria farmacéutica si no podemos curar simplemente con una planta, ¿no? Eso tiene que acabar, porque estamos ya en un final de época, final de sistema, y creo que tiene que solucionarse. Esta feria es un gozo verla, pues, bueno, ya dedicada a eso, ¿no? La marihuana medicinal y también lúdica, ¿por qué no? Pero a enseñar a cómo utilizarla de forma lúdica, porque en libertad es como la gente aprende e investiga y llega al final de muchas conclusiones. Sin libertad, como es la que tenemos hoy en día, aunque estemos en una democracia prostituida, no llegamos a ninguna parte. Una de las más básicas, el Epilobio parviflorum, que es para el cáncer de próstata, o para próstata inflamada, que no puedes orinar. La Artemisia nua, con la que podemos salvar a millones de personas de malaria en África, con la que la industria farmacéutica, Novartis en este caso, se ha apropiado de una molécula que es la artemisinina, que la ha hecho un antibiótico carísimo, que no puede comprar nadie en África. Y en cambio el uso de la planta, si se diera a conocer en África, sería la salvación de más de 2 millones de personas. La Perilla frutescens, que es una planta de origen japonés y chino, que sirve para evitar la anisakis, y que sirve para evitar las alergias, por ejemplo, rinitis o asmas alérgicas. Hemos hablado también de la caléndula, que es una flor vulgar, pero que es una gran anticancerígeno y además para la piel extraordinaria. Es que está la calanchoe, la egremontiana, pinata, que son plantas anticancerígenas muy potentes. Y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos chamanes, pero también muchas investigaciones científicas. Entonces, esos conocimientos tienen que llegar a los médicos, tienen que tener una formación pública, todos esos conocimientos que ya están demostrados científicamente. Pero los médicos solo son formados por congresos que hacen los grandes laboratorios farmacéuticos, que solo les enseñan lo que quieren. La sanidad pública tiene que financiar congresos independientes donde se expliquen estos avances de chamanes o de científicos independientes que están hablando de esos temas. Eso que está todo por hacer, como he dicho, no podemos avanzar mucho. Nosotros en la Dulce Revolución lo que hacemos es poner una serie de plantas encima de la mesa y decir por qué hay tantos intereses para que no se conozca eso, ¿no? Que la gente despierte, que piense que detrás hay un lobby de presión económico muy fuerte que impide estos avances. No están prohibidas, porque prohibidas de cultivar es la marihuana, por ejemplo, pero están prohibidas de venderlas en los herbolarios. Tú puedes cultivártela en casa, pero si no se pueden vender en los herbolarios, ya limitas un poco el consumo, mucho el consumo, ¿no? No se vende en las farmacias, no se vende en los herbolarios, la gente tiene que ser autosuficiente, tiene que cultivar sus plantas, pero al final lo pasará como con la marihuana, que todo el mundo se cultiva sus plantas en casa. Pues de eso tratamos, siguiendo el ejemplo de la marihuana, es de que esas otras plantas prohibidas, que no son droga aún, puedan también la gente cultivárselas en su casa, porque la administración no está por eso, está para prohibirlas, ¿no? Nosotros tenemos que estar para darnos a conocer. La industria farmacéutica, la industria alimentaria, es que los capitales están entrelazados, ¿no? Mucha industria alimentaria, porque se endulza con espartamo, que es cancerígeno, y no se endulza con stevia. Ahora por fin la han descubierto. No, hombre, no. Hace 30 años que la stevia en Japón
se endulzaba los alimentos light y estaba prohibido el espartamo, que era cancerígeno. Aquí aún es legal el espartamo y es ilegal la stevia. Esto es una vergüenza, ¿no? Por tanto, la industria alimentaria y farmacéutica son los mismos capitales que están entrelazados para provocar enfermedad a través de la alimentación, con muchos aditivos químicos, y para que tengan clientes para una farmacia que no cura, sino que cronifica la enfermedad. Podríamos reconvertir toda esa industria infernal en la industria de la salud. También podemos vivir de comercializar plantas y extractos y tinturas y homeopatías, y podemos vivir también de lo natural, de lo bueno. No vamos a crear infelicidad en la sociedad, sino felicidad. Y de eso se trata, de a ver si todos despertamos, también los que están detrás de una industria farmacéutica, que despierte, que quizá hoy otro negocio, porque la gente es muy cómoda, no quiere producir sus plantas, quiere que se lo den hecho, ¿no? Pues bueno, hacerle también a los cómodos esas plantitas en pastillas si quieren, pero no escondamos esas virtudes extraordinarias de curación que tienen las plantas y que no tienen los medicamentos.